Soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Sí que es difícil el tema. Bueno, sí, es difícil el tema. Hola, ¿qué tal? Buenos días, me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx. Vamos a hablar en este momento de las aristas de la educación sexual. Le llamo aristas porque hay dificultades, es como la sexualidad es como un brillante, un diamante con muchísimas facetas, con muchas cosas que van relacionadas con la psicología humana, que van relacionadas con los sentimientos, que es también comunicación. La sexualidad es comunicación no verbal, la sexualidad es una sola cosa con la persona completa. Entonces sí que hay aristas, no es fácil educar sexualmente al ser humano cuando no se tiene claro pues otras cosas como son el amor, la verdad, como son una visión a futuro, como es un proyecto de vida, en fin, cuando todo eso se ignora, entonces la mera sexualidad puede dejar al ser humano despojado incluso de sí mismo. Buscamos la felicidad y sabemos que la sexualidad tiene mucho que ver con el alcance de la plenitud humana, de ahí que queremos hablarlo, pues tal cual lo sienten, lo viven, lo observan, lo analizan los expertos en sexualidad. Están con nosotros María del Rosario Alfaro Martínez, directora general de Asexoría. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Rosario, buenos días. Está también con nosotros Luzalín Aguillón Camacho, terapeuta de Fortaleza, Centro de Atención Integral a la Mujer. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Dora María Salas Alarcón, de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. ¿Cómo estás? Buenos días. Tú sí tienes micrófono. Muy bien, muchas gracias, sobre todo agradeciendo la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Y la psicóloga Úrsula Leslie Ahumada, terapeuta sexual también de Asociación Mexicana para la Salud Sexual. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Pues encantada de haber venido. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Desde hace algún tiempo comenzó a verse el tema de la sexualidad como un placer. Y lo malo es que nadie niega que sea un placer, ¿verdad? Lo malo es que se perdió de vista un poco con el ánimo de romper todos los mitos, todo lo oscuro con lo que había sido vista la sexualidad, se rompió agresivamente con aquello, pero sí se redujo el tema a una visión muy materialista. Y ahora vemos consecuencias terribles, vemos consecuencias como embarazos no deseados en la adolescencia, vemos mucha pérdida de identidad sexual de hombres y mujeres, vemos que no se está logrando la relación de pareja, hombre y mujer, con salud emocional tanto en él como en ella. En fin, vemos que hay dificultades, las vemos, estadísticas abundan. Entonces sí queremos como ahora dar un paso más en los estudios respecto de la sexualidad humana, un paso más, y de ahí que las preguntas pues puedan interpelar, ¿no? Puedan propiciar el seguir pensando sobre el tema, el seguir haciendo análisis sobre el tema para llegar a una síntesis que favorezca la felicidad y la plenitud humana, ¿no? ¿Cómo fue que los psicólogos transitaron, María del Rosario, de esa visión callada? Se callaba mucho el tema de la sexualidad, ¿no? Y era como un secreto de consultorio, a lo que hoy vemos que es un desparpajo, ¿no? Y un desparpajo con una visión muy corta de la realidad del ser humano, muy materialista, digamos. Mira, yo creo que las personas que empezaron a estudiar como el comportamiento humano, una de las cosas que se daban cuenta es que el tener la sexualidad como un tabú o reprimida, en lugar de que causara que no se manifestara de una forma agresiva, salía todo lo contrario, ¿no? O sea, no hablar de sexualidad no significaba que se viviera una sexualidad ordenada. Por el contrario, significaba que había muchos problemas
y que la gente en sus relaciones interpersonales se sentía sola, ¿no? O sea, aquí están las chicas de AMSAC. Nosotros en la sexología usamos el modelo que hizo Eusebio Rubio de los solones de la sexualidad para hablar de que la sexualidad no es solamente esta parte genital o placentera, sino que la sexualidad pues es el género, ¿no? O sea, es como nos sentimos en cuanto a hombres o mujeres, es también la reproductividad, y la reproductividad no solamente en el tener un hijo, sino en el poder cuidar de nosotros mismos y cuidar de otros, y que la sexualidad también son nuestros vínculos afectivos, son todas las relaciones que nosotros tenemos, y también es el erotismo, ¿no? Que el erotismo es lo que nosotros cuando se lo explicamos a los niños les decimos que el erotismo es lo que nuestra piel siente, que puede ser una sensación agradable o desagradable, porque hay caricias que son muy buenas y nos hacen sentir placer y nos hacen sentir bien con nosotros mismos, como hay caricias o manifestaciones afectivas que pueden hacernos sentir mal, ¿no? Que pueden hacernos sentir incómodos. Incluso no solo caricias, sino a través de cualquiera de los sentidos, claro, puede estar siendo tocada la sexualidad humana, claro, ¿no? En la pantalla chica o en el cine nosotros podemos ver escenas que provocan repulsión, o que dan horror, o que causan miedo, o que causan ira, ¿no? Y son referentes a relaciones sexuales mal concebidas, mal presentadas, mal expuestas, ¿no? Y por eso me refiero al desparpajo. Después de que se consideraba como un mito, un tabú, no se hablaba de ello, había una pésima o nula educación sexual, decían que el 90% de las mujeres no alcanzaba a tener un orgasmo, por ejemplo, ¿no? Porque estaban tan reprimidas y era como visto como pecaminosa la sexualidad humana, en fin. Pero después, ¡pum!, ¿no? Van rompiendo barreras, van con mucha agresividad y violencia hablando del tema de la sexualidad, no solamente a nivel consultorio o a nivel académico, los estudiosos del tema, sino también los publicistas, los cineastas. Y entonces se fueron, ¡pum!, del otro lado y dejaron muy desvalido al ser humano, y no estamos viendo hombres y mujeres felices, ni siquiera conformes con su sexualidad. ¿Tú qué me dices de esto? ¿Cómo fue qué corriente ideológica fue propiciando que ocurriera este desbarajuste en el que hoy estamos? Yo lo entiendo más como en esta cuestión de la revolución sexual, ¿no? En estos años 60, principios de 70, cuando empieza toda esta revolución del liberalismo, del feminismo, de los hippies, ¿no? Toda esta situación social que se vino en esta época, en donde, como bien dices, se da como totalmente al opuesto que se venía realizando, de estar callado, de tener un mito ahí en cuanto a mi cuerpo, a mi ejercicio de mi sexualidad, se va completamente al otro lado. Y resulta ser que yo lo veo como también lo comentas, como una situación donde ya se fue, ¿no? Se nos fue de control, donde hay en lugar de sentirme libre de ser responsable de mi sexualidad, lo estoy viendo como un libertinaje en muchas ocasiones, donde no me responsabilizo. Yo creo que esa es como la palabra clave en esta cuestión de sexualidad en este momento. No hay una responsabilidad de mí como ser persona, como ser humano, y en mi ejercicio de mi sexualidad, con todo esto que ya comentaba. Me encantó como tu ejemplificación de la sexualidad en un diamante, porque efectivamente es así. Hay una teoría donde lo representa como una estrella, donde hay picos, ¿no? Por ejemplo, también en esta cuestión biológica, en esta cuestión incluso esta espiritual que también interviene en mi sexualidad, y no hay como una integración de eso, y no hay una cuestión de valores en cuanto a eso, de reflexionarme en qué quiero para ser feliz, cómo lo quiero usar, qué a mí me satisface y cómo lo voy a ejercer responsablemente para mí y para los que me rodean, ¿no? Yo creo que ahí estuvo como esta revolución en esta etapa, y que se nos ha ido como transformando y salido de las manos en muchas ocasiones. Y es lamentable porque no estamos viendo parejas felices, y cada vez más abundan en los consultorios las mujeres y los hombres que están deteriorados, devastados por no haberse identificado consigo mismos tal cual como seres humanos, con una sexualidad que les permite comunicarse con el mundo, ¿no? Entonces la relación de pareja pues se dificulta tremendamente. En tu caso, Úrsula, ¿tú cómo has visto esta involución? Me atrevo a decir, conste que advertí, mis preguntas interpelan, interpelan y provocan el pensamiento. Sí. Bueno, yo me toca trabajar básicamente el ámbito educativo,
yo lo veo desde otro punto de vista, ¿no? Trabajo con los pequeños de preescolar, de pronto también me toca primaria, secundaria, me toca el ámbito de los profesores. Yo veo que quizás no un panorama no diría tan negro, no lo veo tan perdido. Como me toca a mí la parte de la prevención, me toca ir por ese lado, ¿no? Donde, bueno, a lo mejor ya vimos esto, no estamos, de pronto sí hubo un descontrol, sí hubo todo esto, pero está la parte educativa, o sea, está la parte de vamos a prevenir y está la parte de vamos a informarnos, ¿no? Entonces, ¿quieres decir que sí hay un Totalmente, reconocimiento sí. de la realidad difícil que se está viviendo hoy Sí, y entonces sí. ya se está trabajando en una educación más mesurada, más ordenada, más contemplativa de todos estos picos de la estrella que tienen que ver con la sexualidad humana? Yo creo que ya está habiendo una preocupación, digo, aquí Dora, que me acompaña, quizás nos pueda complementar esto, pero desde la parte donde yo estoy, repito, sí veo autoridades más... ya quieren que haya más información, quieren que se hable más del tema, quieren romper esto de lo que estás hablando tú, ¿no? A nosotros nos hablan y nos dicen, oye, tenemos un caso de esto, antes no se presentaba, o antes quizás no lo hablaban, por lo tanto no se sabía, por lo tanto no se educaba. Entonces, bueno, ahora ya tenemos adolescentes más enfocados a querer saber, a no dejarse, a conocer sus derechos, y bueno, pues esta parte es la que a mí me está tocando, ¿no? Qué bueno, porque ya hay más madurez para hablar del tema, ya no se habla con rebeldía, ¿no? Porque hubo un tiempo tan rebelde, ¿no? Que entonces pues llevaron al extremo sus posturas, sus propuestas, se cayó en el liberalismo y lo que ocurrió es que se ha perdido la identidad sexual, ¿no? La identidad en las personas, ¿no? Entonces, cuando las mujeres con el feminismo que mencionas empezaron a usar corbata y a tomar actitudes muy viriles para poder entrar a trabajar, cosa que para nosotras es muy normal, trabajar y vestida de mujer, no necesitas usar corbata ni tomar poses varoniles, ¿no? Y los hombres no tienen ahora que sentirse pues impresionados por la actitud muy, muy capaz que tenemos las mujeres para hacer frente a la vida y que entonces ellos tomen posturas femeninas, débiles, ¿no? Que no son propias, no les van, no se ven bien, no sé. El hecho es que creo que sí podemos con la prevención lograr que los jóvenes se acepten y que no caigan en la neurosis de negar su realidad física y contradecirla con actitudes que no corresponden. Vamos a un corte y vamos contigo, Dora, gracias. Volvemos.
Continuamos, www.anunciacion.com.mx, las aristas de la educación sexual. ¿Cómo no cosificar al ser humano? ¿Cómo haremos para que el ser humano, después de pues ya varias décadas de liberalismo sexual, recupere su dignidad como persona y alcance la plenitud y la felicidad que intentó buscar por un camino equivocado, al grado de perderse a sí mismo y vivirse como cosa y vivir sus relaciones de amor pues como cosas materiales, unos y otros, ¿no? Incluso hay quienes dicen mi cosita a la persona que aman, ¿no? Sí, o sea, bueno, estamos un poco haciendo exageración, pero sí queremos ya romper con estas ideas liberales que no nos han llevado a la felicidad. ¿Cómo recuperará el ser humano su perspectiva de persona humana y dejará de tratarse como un objeto de placer? Yo creo que esto ha sido una evolución del aprendizaje de todas las ciencias, la comunicación, las ciencias sociales, la sexualidad, la psicología. Todo nos ha llevado al estudio de la sexualidad. ¿Por qué? Porque es una de las ramas más importantes del ser humano. Y ahorita podríamos hablar de la definición de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que somos entes, o sea, seres biológicos, cuerpo, psicológicos, mis sensaciones, mis sueños, mis sentimientos, social, con quién me relaciono, cómo me relaciono, por qué me relaciono, sexual. Aquí utilizamos en AMSAC, tenemos el honor de contar con el doctor Eusebio Rubio, presidente de la Organización Mundial, expresidente de la Organización Mundial de Salud Sexual, y él como buen científico mexicano, de lo que debemos de estar orgullosos, creó la teoría holónica, que quiere decir que nos habla de 4 subsistemas para estudiar la sexualidad. ¿De qué estamos hablando? De la identidad, de quién soy, cómo me siento, del erotismo como un derecho humano a sentir placer, no solo placer sexual, sino placer con todos mis sentidos y dar placer al otro, así como recibirlo. De la reproductividad, que ya se había mencionado, no tanto de tener hijos o no tenerlos, sí, hay que tomar en cuenta la situación económica, social, la demográfica, las necesidades que hay, las enfermedades de transmisión sexual, pero más que nada enfocarnos al paternaje. ¿De qué estoy hablando? De que realmente yo deseo ser padre, deseo ser madre, voy a darle a ese ser todo lo que yo le puedo dar, o chin, le falló el cálculo y ahora ya ni modo. Yo creo que para que un ser humano, como tú estás diciendo, sea bienvenido a este mundo, debe ser querido, amado, deseado desde antes que se conciba. Cuando una pareja decida tener un hijo es porque ya lo están amando, ya lo están deseando, ya lo están proveyendo de placeres, de valores, de necesidades, y no nada más al pues ya ni modo. Y para desear tener un hijo, más bien, desear tener un hijo es síntoma de desear dar fruto de un amor, ¿no? Este es otro aspecto de la sexualidad, la creatividad, ¿no? La sexualidad es fecundidad. Fecundidad no solamente en cuanto a la procreación, sino también en la creación artística, por ejemplo. Y esto es algo que se ha desaprovechado. Se ha encaminado mucho la sexualidad al tema del placer físico y se ha olvidado que la sexualidad también es fecundidad creativa. ¿Quién me platica de esto? A ver, sí, por favor, María del Rosario. Bueno, pues es que la sexualidad en realidad nos conecta primero que nada con la vida. O sea, nos hace sentir vivos porque es parte de, o sea, no solamente es algo con lo que venimos a este mundo, sino es algo que nos hace sentir vivos y expresarnos en la vida. Y como tú bien dices, la sexualidad nos hace ser creativos, ¿no? Es más, incluso, por ejemplo, hay muchas personas
que un factor resiliente que tienen cuando han sufrido una situación difícil en la línea de la sexualidad, algún abuso o algún maltrato, justamente la creatividad, el arte, el darse una explicación a través de todos sus sentidos, hace que puedan sacar su sexualidad adelante, ¿no? Y que sean personas mucho más vivas, más auténticas. Una persona cuando tiene su sexualidad reprimida también tiene reprimida de alguna manera su vida, ¿no? Es una persona gris, depresiva, que tiene pocos planes al futuro, que vive la vida sin esperanza. La sexualidad, por esto, esta parte creativa nos conecta con esta dimensión espiritual o emocional, ¿no? Y nos hace sentir más parte del mundo, más preocupados por lo que estamos viviendo ahorita y también por el futuro, porque esta parte de la reproductividad, el poder ser padre o madre de algo, nos hace conectarnos no solamente con nosotros, sino con la generación que está atrás de nosotros, y nos hace darnos cuenta que somos responsables de formar también a los que vienen y de dejar un mundo mejor del que encontramos. Así es. Me encanta tu visión de la sexualidad, y esto es Asexoría, ¿no? Asexoría, una asociación civil que ha madurado muchísimo en la investigación, que no ha escatimado en conocer todos los puntos de vista y que ha hecho una muy buena síntesis de la sexualidad humana. Ahora, platícanos, Luz Aline Aguillón, por favor, de Fortaleza, Institución de Asistencia Privada. ¿Cómo están educando hoy a las niñas, a las jovencitas, para poder reconocerse como seres humanos que lo que más desean en la vida, como todo ser humano, lo digan o no lo digan, lo confiesen o no lo confiesen, es amar y ser amados? ¿No? ¿Y cómo les adviertes o cómo descubren ellas mismas por sus experiencias personales que el estar jugando a la sexualidad con tantos amigos como seductores se te aparezcan en el camino va mermando tu autoestima, te va dañando emocionalmente? Es que esta es una advertencia importantísima, ¿no? Algunas jovencitas confiesan, oye, es que si hoy no te entregas sexualmente a tu novio te cambia por otra. Pero entonces no es que ellas decidan libremente vivir una relación sexual, sino que lo que quieren es conservar al novio, al que aman, pero preferirían seguirlo amando sin tener que apresurar una relación sexual. ¿Cómo las educas para que conserven su integridad, sean libres y no den más de lo que no quieren dar, porque no tienen edad para vivir esas experiencias? Yo creo que un punto clave es la cuestión de información, ¿no? La información a temprana edad en cuestión de quién soy, qué siento, cómo me siento, qué me gusta, qué no me gusta, qué es lo que quiero ser yo, por ejemplo, en esta cuestión del proyecto de vida, cómo me visualizo como mujer, ¿no? ¿Qué soy como mujer en cuestión de género? Es muy importante desde los primeros años de vida, tanto para niños como para niñas. Y ahí viene, yo creo que la cuestión de la responsabilidad. Cuando yo estoy informada, tengo ya esta decisión o poder de decidir sobre mí y sobre lo que quiero hacer. Es un derecho humano, ¿no? Esta información. Y en tanto, yo me apropio de esa información para tomar decisiones. Y eso es lo que se les invita a los chiquitos y a las chiquitas que hagan desde los primeros años de vida. Que se vean a sí mismos, a sí mismas, como sujetos de derechos, sujetas de derechos, en tanto su sexualidad y otros temas que están ahí inmersos en sus relaciones interpersonales o en su vida, y que tomen decisiones con base en lo que quieren. Para Fortaleza es muy importante la cuestión de prevención del abuso sexual, por ejemplo, la prevención de otro tipo de violencias, porque es el tema, ¿no?, que tocamos día con día. Entonces es importante conocer estos derechos en estos ámbitos para detener la violencia, saber decir no y apropiarme de mí misma desde los primeros años de vida, educando con esta cuestión también de equidad, ¿no?, de igualdad ante mis derechos y lo que el otro y la otra también merecen de mí, y yo merezco también hacer valer, y con ello pues creo que está involucrado la cuestión de sexualidad. Entonces, a mayor conocimiento de lo que es el ser humano, de lo que son ellas mismas, les da carácter, ¿no? Carácter que significa defiendo mis convicciones y no me vendo ante cualquiera que venga aquí a ofrecerme las perlas de la Virgen, no me entrego, no le doy mi vida si no quiero, punto, porque aquilatan su vida. Entonces, con carácter defienden sus convicciones y así evitas que se entreguen a los noviecitos que no tienen manera de responder ni siquiera a las emociones que provoca la sexualidad. Son emociones intensísimas, ¿no?
¿no? Un orgasmo es una emoción potentísima para una chiquita de 12, 13 años que no sabe cómo responder ante eso. ¿Por qué no nos platicas un poco también de los estudios que se han hecho sobre lo fuerte que es el placer sexual? Tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que es como comerte un chile habanero al año de edad, por hacer una comparación, ¿no? Vivir un orgasmo a los 11, 12 años de edad es equivalente a comerse un chile habanero a un año de edad. Sí, Tere, mira, lo que yo puedo compartirte, y bueno, el día de hoy, es quizás, insisto un poco en la parte de que decíamos educativa, en la parte de prevención. Tengo la fortuna de ver tanto ámbito privado, ¿no? Escuelas privadas como escuelas públicas, ¿no? Ya tengo algún tiempo trabajando, nosotros en la asociación también nos dedicamos a lo mejor en esta parte educativa, entre otras cosas de la asociación, pero más allá de como el ejemplo que pones tú, a lo mejor un tanto de, un chile y es una emoción muy extrema, etcétera, yo creo, y vuelvo a insistir en el punto de, están los derechos sexuales, están los derechos humanos, estamos en esta parte de prevenir, educar, quizás más que hablar de los estudios que se han hecho del placer o más que hablar de los estudios de qué impacto puede tener en ellos, hablemos del impacto educativo, ¿no? Hablemos del impacto de nuestra familia. Hace rato mencionaban los solones, pero se menciona poco de los vínculos, ¿no? Desde la pareja, no nada más desde lo que yo me asumo, sino desde la pareja, desde el núcleo familiar, pues también estamos educando, también estamos dando bases, también estamos dando esta información, a lo mejor no verbal, ¿no? De lo que hablábamos también. Entonces, pero se nota en todo caso, en el mejor caso, es el amor de papá y mamá, claro. La ternura y la coquetería sana que hay entre ellos, el erotismo amable, sí, elegante que hay entre ellos cuando se trata de una pareja bien consolidada, ¿no? Pero el trato vulgar, la seducción chafa, digamos, ¿no? Que puede darse sin responsabilidad y sin asumir el deseo de vivir en pareja, un proyecto de vida común, y que los hijos van viendo de los novios de la mamá, los novios del papá, va creando conflicto emocional en los niños. A mí me preocupa, y vamos a cuestionar un poco, a analizar, qué tan bueno es que se hable a los niños del placer sexual como derecho, en lugar de permitir que se considere como una parte de la comunicación no verbal. Ustedes son psicólogas, ¿no? Yo soy comunicóloga y filósofa. Desde mi visión como comunicóloga encuentro un punto de equilibrio maravilloso cuando reconoces que la sexualidad es comunicación no verbal, una relación sexual, comunicación no verbal, con la que puedes decir groserías sin hablar, cuando no estás amando en ese acto, y cuando puedes hacer un poema, cuando estás amando en ese acto. Y ahí encuentro el punto de equilibrio. Cuando los niños están jugando sexualmente, yo no veo nada de malo en ello. Es comunicación no verbal, se están conociendo y descubriendo. Juegan al doctor y a la paciente, o a la enfermera y al paciente, al papá y a la mamá. Papá y a la mamá, y no pasa nada. Pero cuando los organismos internacionales de derechos humanos están bombardeando a los niños, diciéndoles que es un derecho, como si les vendieran los caramelos más sabrosos y provocando indirectamente una curiosidad, que sin haber seguido ellos un proceso natural de descubrir la sexualidad. Esta es la clave, al fin llegué al punto, ¿no? Sí. Si están los sexólogos a nivel internacional y los organismos internacionales de derechos humanos empujando a los pequeñitos a vivir experiencias sexuales con su discurso de derechos humanos, o están permitiendo más bien con respeto el que ellos vivan su propio proceso, porque cada persona puede ser más rápida o más lenta en descubrir su sexualidad. Habrá gente de 17 años que ni por acá se le ocurre vivir una relación sexual, y habrá chavitos muy eróticos desde pequeños que por temperamento se prenden con cualquier cosa, ¿no? Vamos y volvemos.
Continuamos www.anunciacion.com.mx. Nadie niega que uno de los derechos humanos es el placer sexual. Si estuviera prohibido, híjole, no. O sea, sería algo así como insólito, ¿no? Estaríamos, mira, muy mal. Pero el que se hable de esto a los niños tal cual como derecho al placer sexual, desde que son unas miniaturas de seres humanos que creo que la palabra sexual todavía ni siquiera cabe en su vocabulario, ¿no? Yo no sé si la intención de los organismos de derechos humanos es prevenirlos de las violaciones sexuales y que se entienda que eso solo es para el placer y de ningún modo para la violencia, pero se olvidan de hablar del tema del amor, con tal de cuidar su integridad. De repente como que la otra parte queda un poco a la deriva. Y en todo caso, que tú nos lo expliques, Dora, que has seguido muy bien el tema desde hace años, y en todo caso, ¿cómo acompañan los terapeutas, los especialistas en educación sexual a la formación completa de los niños que la ONU no logra completar, por supuesto? Yo creo que debemos de tomar en cuenta al ser humano completo. Es mi insistencia. Nos hablabas de el deseo, de que a los 17, 18 hay unos que ya tienen relaciones, otros no saben. Pero hay que tomar en cuenta la biología, en qué momento empiezan a actuar las hormonas, en qué momento la niña empieza a tener sensaciones, que si no tiene una información previa, adecuada, responsable, respetable, pues no va a saber qué hacer con esa información. Y el niño, si tiene una información adecuada, previa, justo, no hablarles de acto sexual en la jardín, sino de su cuerpo, de su respeto, de su crecimiento, de los cambios que va a ir teniendo poco a poco, irle dando esa información realmente dosificada, según las necesidades. He tenido pacientes que llegan con problemas porque no sabían que iban a tener un sueño nocturno, que les cae de sorpresa y se asustan. Y se asustan, que les llegó la masturbación por información de los cuates de la secundaria, con una información culpígena, les van a llenar las manos de pelos, entre más lo hagan se van a quedar más tontos, se van a hacer retrasados mentales y quedan verdaderamente traumados. ¿Por qué? Porque no recibieron esa educación que debería de ser, desde mi personal punto de vista, desde la casa, que el padre, la madre se acerque a ella y les pueda dar esta información naturalita, como comer, como lávate los dientes, báñate, lávate tus genitales, va a pasar esto, tienes estos riesgos. Hablar con naturalidad y dar la información que se va requiriendo según la etapa. Ahora, respecto a esta educación, me interesa mucho saber si hay quienes entre ustedes estén previendo o previniendo a los adolescentes, especialmente, bueno, varones y mujeres, porque hoy las conductas sexuales se están dando en ambos, ¿no? Sí. Cuando un adolescente invitado o provocado socialmente a vivir experiencias sexuales desde muy temprana edad, evidentemente lo más seguro es que sea un fracaso su primer encuentro sexual heterosexual, ¿no? Será una experiencia pues traumática, dolorosa, frustrante, no bien lograda, en fin, hay errores siempre al principio, como digo, es comunicación, de aquí a que creamos nuestro mismo idioma como pareja, es un poco a prueba y error, ¿no? Entonces las experiencias sexuales en la adolescencia o preadolescencia no serán satisfactorias. Llegan unos oportunistas a la vida del chico o la chica a decirle, no, es que tú eres homosexual, por eso no te funcionó con esa chava. No, tú eres homosexual, por eso no te funcionó con el chavo. Y lo estoy diciendo rapidito, pero usan toda una serie de artimañas para seducirlos y hacerles creer que son homosexuales. ¿De qué manera los previenen, si es que los previenen ustedes, de que una experiencia heterosexual mal lograda no significa que son homosexuales? Por favor. Nosotros trabajamos con niños en la prevención del abuso sexual infantil, o sea, solamente trabajamos con preescolar y con primaria, previniendo el abuso, ¿no? Nosotros consideramos que los adolescentes, independientemente de homosexualidad o heterosexualidad, muchas veces tienen experiencias sexuales en esa etapa de su vida porque previamente han tenido abusos sexuales.
Todos somos educadores en sexualidad. Cuando una mamá carga un bebé, desde la forma en que carga a una niña o carga a un niño, eso también es educación sexual, ¿no? A las niñas, aunque sea una bebé de 4 kilos, la cargan diciendo, mi hijita tan delicada. A un niño cuando lo cargan, aunque pese 2,5 kilos, dicen, mi hijo que es fuerte y demás, y le estamos transmitiendo algo sexualmente a las personas, o sea, le estamos diciendo cómo deberían de ser sexualmente. Que es cultura y es válido, Eso es cultura, porque es parte de nosotros, sería tonto negar la cultura humana. Es parte de nuestra cultura, claro. Pero hay muchos niños que aunque pensemos que ellos no saben nada de sexualidad, nosotros en nuestra experiencia, le hemos dado cursos, hasta el año pasado, tenemos 4 años trabajando y habíamos dado cursos hasta el año pasado a 47,000 personas. Este año le dimos cursos a 39,000 personas. Entonces, la experiencia que tenemos en el campo trabajando con la gente y con niños de preescolar y de primaria baja es que los niños tienen mucha información sobre sexualidad, ¿no? Los niños ya saben muchas cosas que los papás piensan que sus hijos desconocen y no es cierto. O muchas cosas que viven. Por ejemplo, las estadísticas de la OECD dicen que el abuso sexual en niños, el 27% de los casos es el padre quien abusa de ellos, el 18% es un tío, el 12% es un hermano mayor y el 16% es un vecino. O sea, los niños en sus familias tienen experiencias que son experiencias a veces agresivas con la sexualidad, a veces experiencias eróticas porque la gente ve pornografía o ve delante de ellos. O los niños ven a los papás teniendo relaciones sexuales. El hacinamiento en muchos casos hace que los papás compartan la misma habitación con sus hijos. Este tipo de cosas va haciendo que los niños desde temprana edad estén erotizados y evidentemente cuando llegan a la adolescencia, como decía Dora, con todo este despertar de las hormonas, pues quieren vivir esto. Nosotros pensamos que si le damos a los niños la información adecuada a su edad, o sea, sin sobreerotizarlos como bien decía Úrsula, ¿no? Sino la información adecuada, de acuerdo a cada etapa de su vida, sabiendo los cambios que se les esperan, podemos prevenir no solamente cosas en la adolescencia, sino cosas para toda la vida. Disminuye la curiosidad, la voracidad, la avidez sexual, ¿no? Con más información. Y ahí, o sea, independientemente, digo, yo no soy experta en el tema de homosexualidad, pero independientemente de la elección sexual que tengan, ¿no? O sea... Pero a mí sí me interesa muchísimo porque muchas de las elecciones que tomamos los seres humanos no son realmente libres, son provocadas por el miedo, motivadas por el miedo, por la ignorancia, y son dos vulnerabilidades enormísimas en muchísimas personas, en la mayoría. Bueno, ¿quién no se ha equivocado en tomar decisiones en la vida porque la tomó por miedo o porque la tomó por ignorancia, sin conocimiento de causa? De ahí que me atrevo a insistir en la pregunta, ¿cómo previenen, a ver si Fortaleza tiene alguna idea y si no ustedes, cómo previenen a los adolescentes ante la amenaza que hoy se da de que grupos muy específicos que están provocando conductas homosexuales en otros, en seres humanos que ni aspiraban a ese tipo de experiencias, aprovechan la circunstancia de haber vivido una mala relación heterosexual, que es muy lógico en la preadolescencia y en la adolescencia, y que abusan de ellos diciéndoles, no, es que no insistas con las mujeres, tú no funcionas para mujeres, tú eres homosexual. Sí los hay, y estos casos abundan. ¿Cómo los previenes para que no les crean a aquellos malos que quieren hacerles creer que son homosexuales solo porque fallaron en unas primeras relaciones sexuales heterosexuales? En realidad en Fortaleza tampoco somos especialistas en la cuestión de homosexualidad. Como les comentaba, nosotros trabajamos más en pro de eliminar la violencia de género y la violencia familiar. Lo que hacemos en nuestros talleres de prevención para adolescentes, chicas y chicos desde los 12 años hasta los 17 más o menos son nuestros grupos de adolescentes, es hacer esto que te comento, ya les comentaba, la información a qué quiero y cómo lo quiero hacer, ¿no? Si yo tengo esta situación, entonces puedo decidir y mermar el error pues en la toma de decisiones, que las va a haber, ¿no? Tomar decisiones es un riesgo, hay pros y contras, y puede ser que no satisfaga en un futuro esa decisión que tomé, pero puedo hacerme responsable de eso y decir, ok, me equivoqué, puedo cambiar,
¿no? Puedo hacerlo de otra forma. Y dando esta información a los chicos y a las chicas, pueden tener una sexualidad más responsable, conocerse a sí mismos. Excelente, porque incluso existen terapias especializadas para recuperar la salud mental respecto de la identidad sexual. O sea, mi cuerpo es de mujer, yo soy mujer. Después de gente, o sea, personas que han vivido 15, 20, hasta 30 años conductas homosexuales, reconocen, se confiesan como personas que han vivido en la desdicha, que han vivido equivocadas, que han huido de la responsabilidad de ser hombre o de ser mujer, y que se han acomodado en una situación que parece fácil, porque llevarte con los que son iguales a ti, pues parece fácil, ¿no? No tienes que estar ingeniándotelas para poder convivir con una persona de otro sexo, sino que pues, te acomodas ahí en tu relación homosexual con gente que siente y piensa igual que tú. Pero cuando ellos lo descubren, entran a una terapia fuertísima y logran recuperar su identidad sexual y entonces salir adelante, ¿no? Ustedes tienen una forma de prevención para librar a los jovencitos de los grupos perversos que a propósito, con dolo, alevosía y ventaja, están provocando la homosexualidad como conducta. Bueno, nosotros en AMSAC manejamos, decía yo, desde los derechos, desde la información científica, digo, recordando que muchas veces, aunque de pronto es un tema incómodo, por encima de los juicios o por encima de las creencias, pues está tu ser humano, pero está también esta información científica y además están pues los derechos, ¿no? Hace rato mencionaba los derechos sexuales y también hay que recordar que para prevenir esto, como dices tú, como decías, para que no estén estos grupos perversos, también se les habla de discriminación. No olvidemos, y ahí, bueno, sí quisiera yo marcar la parte de una orientación sexual, no va a hacer que seas más o menos mujer o más o menos hombre, eres. Cualquiera que sea tu orientación sexual, tanto homosexual como bisexual como heterosexual, eres persona, pues eres persona, humana, claro. Y eso no te hace que valgas menos o que valgas más, sea la orientación que sea que tengas. ¿Cómo los previenes? Hablándoles de discriminación, hablándoles de homofobia, hablándoles de que tienen derecho, sí, a vivir y a hacer y a tener su sexualidad, pero desde el punto de vista informado, con decisiones propias. Ahí sí estoy de acuerdo contigo, sin negar la perversión de los violadores sexuales, ¿verdad? Que es muy diferente. O sea, es muy diferente. Sí, claro. Y mi pregunta fue desde ahí, ¿no? O sea, no podemos comparar la homofobia con el reconocimiento pues justo y necesario de que hay hombres y mujeres perversos que violan a los niños y a las personas menores de edad. Entonces, no podemos negar esa realidad. Hay personas perversas que están provocando conductas homosexuales en los niños porque cometen actos ilícitos contra los pequeños, ¿no? Entonces, esa mi pregunta iba en ese sentido y no me respondiste. Pues mira, ¿Y los previenes? ¿Cómo los previenes? Pues con educación. Nosotros en AMSAC tenemos tanto el área educativa como el área clínica como el área médica. Desde el área educativa pues se forman, tenemos 2 diplomados donde formamos educadores sexuales infantiles que son capaces de diseñar programas específicos para la población a la que se quieren dirigir. ¿Me entiendes? O sea, si a lo mejor yo soy una mamá de familia que tengo la necesidad de educar a mis hijos, puedo tomar ese diplomado y puedo informarme desde todos los puntos de vista, desde toda la información que se tiene, tanto científica como a nivel mundial, como de organismos internacionales que nos rigen, etcétera, es desde donde nosotros podemos entrar con ellos. Y luego dan también terapias sexual para la gente a salir de una mala percepción de sí mismo. Exacto, y aparte, bueno, ya solamente aclarar, no confundamos que una persona que tiene alguna orientación necesariamente es un agresor sexual, no siempre. No, claro, nadie lo ha dicho aquí, nadie lo ha dicho. Sí, no, para que pero también tampoco el público podemos, no debamos dejarlo de lado, ¿no? No, claro. Tampoco podemos nunca jamás negar la perversión humana solamente por creer que al reconocerla estamos ofendiendo a unas minorías, ¿no?
de ninguna manera. La perversión humana existe y cada vez más en este mundo donde el ser humano ha perdido su identidad con lo divino, donde se concibe como cosa, donde ve a los otros como cosa, donde abusan, usan y abusan unos de los otros, y la relación sexual pues es algo tan hermoso, tan sagrado, tan bello, tan placentero, tan disfrutable, que si se une al amor, cobra toda la vida que estamos esperando, la vida, la paz y la alegría que la humanidad espera. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, muchas gracias. Los datos de las instituciones han estado en ella, espero que ustedes los hayan tomado, si no en este momento, antes del siguiente programa podrán recuperar estos datos, ponerse en contacto con las especialistas en educación sexual para prevenir y para liberar a aquellos que han sido víctimas de grupos perversos que han abusado de ellos. Pásenla bien haciendo el bien, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.